Hola, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal. Comenzamos con la segunda parte del análisis de Steiner, proyección de tratamiento. En este video se va a dividir en dos niveles que involucra la proyección de tratamiento de Steiner. El primer nivel es la discrepancia cefalométrica, es decir, la reubicación del incisivo inferior, y el cual explicaremos lo que son los diagramas de llaves. Y el segundo nivel de la proyección es el cuadro de medidas de Steiner. Comenzamos. Tenemos que poner un poco en contexto la situación de cómo se dio esta proyección de tratamiento. Todo empezó por el doctor Charles Tweed, que en 1927 que ingresó a la escuela del doctor Edward Angle. Sí, el famoso de las llaves de Angle, ¿se acuerdan? Él fue pionero en la ortodoncia y pues sus postulados se siguen enseñando en las facultades de odontología. Bueno, en 1927 tenían esa filosofía no extraccionista, el cual mencionaba que el equilibrio y armonía funcional, así como la estética facial, solamente se obtendría con todos los dientes, cada uno ocupando su posición normal en el arco. Es decir, si el paciente tenía 32 dientes en su boca, los 32 dientes tenían que entrar porque sí y porque sí. Independientemente si quedaba trompudo o si se veía asimétrico, no importaba. Entonces, pues era en ese tiempo esa filosofía en su escuela de ortodoncia. El doctor Tweed, después de haber egresado de la escuela de ortodoncia del doctor Angle, en 1936, el doctor Tweed compartió en la Asociación de Angle que en los pocos casos con armonía, equilibrio y belleza, notó que el incisivo inferior estaba en verticalización sobre su hueso basal, algo entre 85 y 95 grados respecto a la base de la mandíbula, lo cual sugirió que los casos con incisivos vestibularizados se podían mejorar con extracciones dentarias y asimismo se lograba una armonización de la oclusión y el patrón facial, lo cual él mismo retrató a sus pacientes valiéndose de extracciones y logrando un equilibrio mucho mejor sin extracciones. Esto, por supuesto, esta opinión causó mucho conflicto entre los postulados de Angle y llegó a ser considerado como un traidor de la filosofía que compartía en esos tiempos el doctor Edward Angle. Entonces, entrando a este tema, una mejor armonía y equilibrio facial se lograba con la verticalización del incisivo inferior, y el cual podría estar valiéndose de extracciones y otras variables para mejorar dicha armonía. El doctor Tweed empezó a compartir en seminarios acerca de sus ideas, haciendo una filosofía un poco más extraccionista. Varios doctores empezaron a compartir esta idea también, entre ellos destaca el doctor Cecil C. Steiner, lo cual estamos hablando en este video de su proyección de tratamiento. Entonces, juntos estos doctores tenían la idea de armonizar los dientes con la estética facial y la función masticatoria, y empezaron a estudiar los métodos cefalométricos para lograr la posición ideal del incisivo inferior de los pacientes para lograr una armonía del patrón facial. Entonces, esta filosofía estaba dirigida en encontrar una posición ideal de los incisivos y por ende mejoraría el aspecto facial y funcional que necesitaba cada tratamiento de ortodoncia. Aquí tenemos un ejemplo en el cual la armonía del patrón facial se mejoraba desde una perspectiva del tercio inferior del paciente, buscando una posición ideal o proyección de reubicación del incisivo inferior. Nótense en la imagen que si el paciente tiene dientes vestibularizados, acarrea muchos factores que desequilibran la armonía facial. En este caso tenemos una proquelia del labio inferior ocasionada por la vestibularización del incisivo inferior. Caso contrario, que si hacemos una retroclinación o una lingualización, pues el paciente demuestra una proquelia del labio superior, ¿no? Por una retroclinación del incisivo inferior, haciendo que el labio inferior pues se vea un poquito más retruido. Entonces, buscando una armonía perfecta del incisivo central, pues por ende nos daría una buena armonización del patrón facial. Entonces podemos entender que la armonía del patrón facial se mejora desde una perspectiva del tercio inferior. Es decir, si nosotros modificamos el tercio inferior, podemos tener una mejor estética facial de nuestro perfil y una mejor función masticatoria.
¿Cómo logramos esto? Con la reubicación o posición ideal del incisivo inferior de los pacientes, ayudándonos también de extracciones y otras variables para conseguir esa correcta posición del incisivo inferior. Pero para justificar estos métodos terapéuticos como extracciones, stripping, entre otras variables, necesitaban establecerlo en métodos cefalométricos que ayudaran y soportaran la utilización de estos factores, dando a conocer lo que es la discrepancia total. Con la discrepancia total podremos saber si el paciente, de acuerdo a los factores dentales y maxilares que presenta el paciente, podamos determinar si el paciente ocupa o no ocupa extracciones. La discrepancia total está compuesta por discrepancia cefalométrica o reubicación del incisivo inferior y la discrepancia de modelos inferiores. Con esta discrepancia total podremos saber la proyección de tratamiento, es decir, los procedimientos para mejorar el patrón facial y por ende tener una mejor posición desde una perspectiva del tercio inferior, mejorando la reubicación del incisivo inferior. Eso es la proyección de tratamiento. Si te hice bola, solo es importante saber dos cosas. La primera es que la proyección de tratamiento son los procedimientos para mejorar el patrón facial, es decir, las extracciones, el stripping, todo lo que ocupa para reubicar correctamente los incisivos inferiores. Y la otra cosa que debes de saber es cómo lo vas a hacer con la discrepancia total. En la discrepancia total, ahí nos indica por medio de números si el paciente es candidato a dichos procedimientos. Muy bien, entrando un poquito al tema, necesitamos saber qué es la discrepancia total. La discrepancia total se conforma con la discrepancia cefalométrica y la discrepancia de modelos inferiores. Necesitamos saber a grandes rasgos qué es la discrepancia cefalométrica o reubicación del incisivo inferior. Supongamos que nuestro paciente tiene una proclinación de sus incisivos inferiores de 8 milímetros. Entonces, lo que busca la discrepancia cefalométrica es una posición ideal de este incisivo. ¿Cómo lo hace? Haciendo la discrepancia cefalométrica del Dr. Steiner nos da la posición ideal de ese paciente. En este caso nos dio 4.75 milímetros. Entonces, ¿qué es la discrepancia? Es esa discrepancia entre la posición actual del paciente y la posición ideal del mismo. Entonces hacemos esa resta de 4.75 menos 8 nos da menos 3.25 milímetros. Esta es la discrepancia o diferencia de la posición del paciente con la posición ideal, es decir, discrepancia cefalométrica. Y tenemos que saber que la discrepancia puede ser nula, positiva o negativa. Nula es cuando la posición real del paciente es igual a la posición ideal, es decir, que el paciente tuviera una posición de 4.75 y la posición ideal saliera igual, 4.75. Entonces sería una discrepancia nula. Una discrepancia positiva sería cuando el resultado nos sale positivo, el cual nos indica que el incisivo inferior pues está lingualizado, es decir, está hacia atrás, y su tratamiento sería vestibularizarlo, hacerlo hacia adelante. Aquí tenemos un dato curioso que debemos saber, es que cuando está lingualizado es mejor que el diente esté lingualizado, porque cuando nos toca vestibularizarlo nos aumenta el perímetro, ganamos perímetro cuando un incisivo lo proclinamos. Ahora, una discrepancia negativa es cuando el valor, el resultado de esa diferencia entre posición ideal y posición del paciente nos da en negativo, un signo negativo. Entonces nos quiere decir que el incisivo inferior está vestibularizado, como es en este caso, está vestibularizado y su tratamiento es lingualizarlo, es decir, retroinclinarlo hacia atrás. También, como dato curioso, cuando hacemos retroinclinaciones de incisivos inferiores perdemos perímetro, tenemos ese factor en el cual vamos a perder perímetro de arcada en el sector anterior. Pero bueno, es lo importante saber que una discrepancia cefalométrica, su resultado puede ser nula, positiva cuando está lingualizado y hay que vestibularizarlo, y negativo cuando está vestibularizado, como en este caso está vestibularizado, tenemos que lingualizarlo. ¿Cuánto tenemos que retroinclinarlo? Es de 3.25 milímetros por incisivo. Eso nada más es un incisivo. Si fueran los dos, se multiplica por
2, pero este nada más es de un incisivo, tenemos que recalcar eso, ¿sí? Entonces aquí en este caso nos da una discrepancia o reubicación del incisivo inferior negativa, que tenemos que retruirlo 3.25 milímetros por cada incisivo. Y tenemos que recordar que esta discrepancia cefalométrica es un punto muy importante que solo se hace en la arcada inferior. Esos son dientes inferiores. Entonces la discrepancia cefalométrica de cada paciente nos habla de la reubicación del incisivo inferior, no superior. Bueno, aquí les pongo el dato. Ya tenemos nuestra discrepancia cefalométrica. Es negativa, está vestibularizado y su tratamiento es lingualizarlo. ¿Cuánto? 3.25 milímetros por cada incisivo. Ahora se saca la discrepancia de modelos. Eso está en otro video, en el cual este es un análisis del Dr. Nance que nos explica la discrepancia entre hueso y diente. Se hace esa diferencia entre el espacio disponible que tenemos en la arcada inferior. Igual manera es un estudio de modelos que se hace pero solo en la arcada inferior. Se mide el perímetro de mesial de la primera molar derecha a mesial de la primera molar izquierda. Cuánto hueso tenemos es el espacio disponible y este se resta con el espacio requerido, es decir, se mide el ancho mesiodistal del segundo premolar derecho al segundo premolar izquierdo. Esto de igual manera nada más se hace en dentición permanente, ¿sí? Se saca todo el ancho mesiodistal de cada diente y se mide y se hace esa diferencia y así obtenemos la discrepancia de modelo. Aquí tenemos un ejemplo de una discrepancia de modelos nada más con fines didácticos, en el cual el espacio disponible es de 9 milímetros y el espacio requerido es de 14 milímetros. Hacemos esa diferencia y nos da una diferencia de menos 5 milímetros, es decir, nos falta 5 milímetros para que entren esos dientes en la arcada inferior. Muy bien, ya tenemos los dos valores, estos dos valores, y ¿qué hacemos? Pues ya podemos sacar la discrepancia total. La discrepancia total se resta la discrepancia cefalométrica independientemente de qué doctor se sacó la discrepancia cefalométrica. En este caso utilizamos algo general y nos dio menos 3.25 milímetros. Lo restamos con la discrepancia de modelos, que en este caso nos dio menos 5 milímetros y nos da una diferencia de menos 8.25 milímetros. Entonces la discrepancia total nos dice que puede ser una discrepancia positiva, nula o negativa. Positiva es cuando hay sobra de espacio para la normalización del incisivo inferior, es decir, puede entrar los incisivos y sin extracciones. Aquí cuando es un valor positivo no hay necesidad de hacer extracciones al paciente. Perfecto. Y la nula es cuando la mecanoterapia, es decir, el tratamiento que vamos a utilizar, es suficiente para acomodar los incisivos inferiores. Es decir, si nos llegara a dar 0, 0.1, 0.20 es nula. Entonces con la pura mecanoterapia podemos lograr que entren esos incisivos inferiores en la arcada inferior. Y la discrepancia negativa es cuando un valor nos sale negativo. Eso nos quiere decir que hay carencia de espacio, como es en este caso. Pero aquí hay un punto muy importante. Esto lo pueden encontrar en el libro de Belline. De hecho, las otras diapositivas, abajo de cada diapositiva, pueden ver en dónde sacamos esa información. Pero para incluso el Dr. Tweed marca que valores mayores a menos 10 milímetros podíamos optar por extracciones, pero haciendo un minucioso estudio de esto. Entonces podemos decir que los pacientes límite para ver si se hace o no se hace, pues sería menos 10 milímetros. En este caso es menor, ya que es 8.25 milímetros. Este paciente no es candidato por el momento a extracciones, ya que no ha superado los 10 milímetros. Entonces, ¿cómo podríamos conseguir 8 milímetros en la boca? Pues hay otras variables, más adelante lo vamos a ver. Y se tiene que hacer un minucioso estudio para conseguir estos 8.25 milímetros que nos hace falta al paciente. Entonces tenemos una discrepancia negativa del paciente, en el cual todavía no es un paciente con extracciones, sino tenemos que tomar otros factores para conseguir ese espacio, ¿vale? Entonces ya estamos un poquito más seguros en nuestro diagnóstico para ver cómo hacer una proyección de tratamiento. Todo esto lo que hicimos es la proyección de tratamiento, es negativa
negativa, sin extracciones, y buscar variables para compensar esa falta de espacio. Vamos a buscar esos 8.25 milímetros que nos hacen falta en la arcada inferior del paciente. Eso es la proyección de tratamiento a grandes rasgos. Muy bien, a grandes rasgos lo que vimos en la proyección de tratamiento es la armonía facial mejorado desde una perspectiva del tercio inferior. ¿Y cómo lo logramos? Con la discrepancia total, y esta misma se obtiene con la discrepancia cefalométrica del paciente menos la discrepancia de modelos de la arcada inferior, y nos da la proyección de tratamiento, es decir, si ocupa o no ocupa extracciones nuestro paciente. Entonces, haciendo un poquito más claro este tema, el Dr. Tweed comparte su propia discrepancia cefalométrica, es decir, su propio método para reubicar los incisivos inferiores. ¿Cómo lo hace? Con su famoso triángulo de Tweed, el cual este será otro video para explicar, y nos da la posición ideal que debería de tener el paciente. Una vez que se hace este análisis, se resta la discrepancia de modelos que nos dio con el análisis de Nance y nos da la discrepancia total, el cual, lo recuerdo, puede ser positivo, nula o negativa. Positiva, cuando hay espacio, es un valor positivo y pues nos indica que hay espacio para acomodar el incisivo inferior sin la necesidad de hacer extracciones. Nula, cuando la mecanoterapia es suficiente para lograr esa reubicación del incisivo inferior. Y negativo, cuando el valor es negativo, nos indica que hay carencia de espacio y necesitamos hacer un estudio minucioso para considerar las extracciones. Él propone que valores arriba de menos 10 milímetros sí son candidatos a extracciones dentarias para reubicar los incisivos inferiores. En contraste con el Dr. Steiner, la discrepancia cefalométrica o reubicación del incisivo inferior lo hace por medio de diagrama de llaves, análisis compuesto por otros datos de otros doctores, en el cual formula una serie de combinaciones y fórmulas matemáticas para darnos la posición ideal del paciente. Con este diagrama de llaves ya podremos saber la posición ideal del paciente. Además de la discrepancia de modelos, él considera otros factores determinantes para ayudarnos a colocar mejor los incisivos inferiores dentro de la arcada, el cual la discrepancia de modelos lo integra con otros valores determinantes en un cuadro llamado cuadro de medidas de Steiner, y en ese cuadro de medidas de Steiner nos da la discrepancia total, es decir, es lo mismo, nos da una discrepancia positiva, nula y negativa. Y además, para la comprobación correcta de resultados, es decir, si está bien lo que se hizo en ese cuadro de medidas de Steiner, se comprueba por medio de igualdad de valores, el cual lo veremos más adelante, ya que este video se trata de la proyección de tratamiento de Steiner, en donde veremos la discrepancia cefalométrica y el cuadro de medidas de Steiner para sacar su discrepancia total y proyección de tratamiento de cada paciente. Muy bien, la proyección de tratamiento se da con la discrepancia total. Como lo vimos en las diapositivas pasadas, dividiremos este video en dos niveles. El primer nivel es la discrepancia cefalométrica, es decir, la reubicación del incisivo inferior lograda por el diagrama de llaves o cuadro de chevrones. Y el segundo nivel es el cuadro de medidas de Steiner, que involucra una serie de factores que nos ayudarán a colocar el incisivo inferior, y asimismo podremos sacar una proyección de tratamiento del paciente con o sin extracciones. Muy bien, comenzamos con la proyección de tratamiento del Dr. Steiner. Vamos a ver primero la discrepancia cefalométrica, que son los diagramas de llaves. Tenemos que tomar en cuenta factores influyentes de la discrepancia y proyección de tratamiento. Hay muchos factores determinantes, pero a mi consideración tomaré los más importantes. Hay factores extraorales y factores intraorales que debemos tener siempre en cuenta en cada caso clínico que tengamos. Dentro de los extraorales está la edad, el sexo, el cual nos determinará el pico de crecimiento en el que se encuentra el paciente. Es un factor muy importante porque hay factores que están en picos de crecimiento puberales que se da más rápido la estimulación de los huesos y por ende pues los resultados son un poquito más rápidos. Está el tipo de crecimiento, es decir, si es un paciente vertical o una tendencia de tipo horizontal, nos dará tendencias mordidas abiertas, mordidas cerradas, etcétera.
También el perfil labial, si el paciente tiene una biproquelia o hay una retroquelia de sus labios influyendo su perfil. También la biomecánica que vamos a utilizar, si vamos a utilizar arcos extraorales que nos ayuden con la rotación mandibular dependiendo del caso del paciente, y también biomecánica intraoral, si utilizaremos aparatos mecánicos que nos ayuden a hacer expansiones en sentido transversal o anteroposterior. Y considero yo un punto muy importante es la experiencia del profesional. Este punto lo tocaré un poquito más adelante. Dentro de los factores intraorales tenemos que saber ahora sí la forma de las arcadas del paciente, si son cuadradas, ovales, triangulares, etcétera. También si hay un apiñamiento en la zona anteroinferior o anterosuperior, en la arcada superior y en la arcada inferior. También es muy importante las clases molares, las clases caninas, cómo están, por así decirlo, ese engranaje dental, la oclusión con la que está funcionando el paciente. También otro factor es que es la anatomía dental, si tiene una anomalía en su morfología, tamaño, entre otros. Y asimismo podemos enumerar muchos factores intraorales, factores que involucran el periodonto con su higiene, gingivitis, etcétera. Pero bueno, para mi opinión, estos factores, estos datos tenemos siempre tenerlos bien desglosados porque influirán en la proyección de tratamiento de cada paciente. Muy bien, la discrepancia cefalométrica se saca por medio de una fórmula dentaria o llaves de Steiner. Las llaves de Steiner lo conforman tres áreas. La primera es diagrama problema. Esto lo podemos obtener en el análisis de Steiner que hicimos anteriormente. También está la tabla de compromisos, que son una serie de combinaciones de una nueva clase esqueletal y por ende nos da nuevas referencias para un mejor posicionamiento de incisivos inferiores. Y el tercer grupo son las llaves de Steiner. Enmarca una visión desde dos perspectivas para determinar una solución ideal del paciente. Lo divide en llave problema, llave predicción, llave solución ideal y llave solución individual. Y así podemos sacar las discrepancias cefalométricas, haciendo esa diferencia entre la solución individual del incisivo inferior del paciente que propone este diagrama. Aquí lo ponemos y lo restamos con la posición actual o el problema de esa inclinación de ese incisivo del paciente, y el resultado que se obtiene se multiplica por 2 porque son dos incisivos que tiene el paciente y por ende nos da la discrepancia cefalométrica. Recordemos que una discrepancia cefalométrica puede ser nula cuando la posición ideal y posición del paciente son iguales, positiva cuando el valor es positivo y nos quiere decir que el incisivo está lingualizado y tenemos que proclinarlo, es decir, hacia adelante, protruirlo. Y una discrepancia negativa es cuando los valores son negativos y nos indica que el incisivo está vestibularizado, lo tenemos que retroinclinar, es decir, retruir. Y así a grandes rasgos se obtiene la discrepancia cefalométrica del doctor Steiner por medio de sus llaves. Vamos a ver cada uno de esos elementos. Primero veremos diagrama problema. Muy bien, el diagrama problema nos vamos a basar con el análisis de Steiner. Estas dos líneas van a representar el eje axial del incisivo superior y el incisivo inferior, donde vamos a marcar 6 puntos muy importantes que nos van a ayudar a representar la angulación y posición de cada uno de los incisivos. Este punto representará la clase esqueletal del paciente, es decir, el ANB. Este otro nos indicará la ubicación o posición, es decir, en cuerpo, en milímetros, que tiene el incisivo superior, y este punto nos indicará la inclinación de la corona y raíz. De igual manera, en el incisivo inferior tendremos la posición problema que tiene el paciente. Este punto nos indicará la inclinación o angulación del incisivo inferior y este nos indicará el punto pogonio ANB. Entonces estos datos los obtenemos del análisis de Steiner en la primera y la segunda sección de ángulos esqueletales y mediciones dentoalveolares. Vamos a tomar como referencia los valores del análisis que hicimos en el video pasado, donde nos muestra que el ANB es de 5 grados, el 1NA es de 18 grados, la posición del incisivo superior es de 1 milímetros, la angulación del incisivo inferior es de 28 milímetros y la
la posición problema del incisivo inferior es de 8 milímetros. Nos falta sacar el pogonio NB. Esta medición no se encuentra en el análisis de Steiner y se saca de esta manera. Nuestra línea de referencia va a ser NB y tenemos que ubicar también el punto pogonio. Entonces vamos a hacer esa medida entre pogonio a NB, como lo marca aquí en esta diapositiva. Nos demuestra que el pogonio a NB es una distancia de 3 milímetros. Entonces ya tenemos nuestro diagrama problema sacada del análisis de Steiner. Es muy sencillo. Tenemos del incisivo superior, su clase esqueletal del paciente es de 5 grados, es decir, clase 2 esqueletal, con una ubicación del incisivo superior de 1 milímetro, una angulación de 18 grados. Del incisivo inferior tenemos una posición problema de 8 milímetros de proclinación con una angulación de 28 grados y una distancia de su pogonio a NB de 3 milímetros. Entonces nuestro diagrama problema quedaría de esta manera. Dos líneas que representan la angulación y la posición de los incisivos inferiores y de los incisivos superiores. Muy bien, ya tenemos nuestro diagrama problema. Ahora entraremos a comprender la tabla de compromisos. Como recuerdan, es importante saber lo que es la clase esqueletal. Recordemos que nosotros tenemos una posición anatómicamente funcional donde el maxilar superior está por delante del maxilar inferior, es decir, de la mandíbula. Y así tenemos una estructura anatómica dentro de lo normal, que como fines didácticos lo vamos a representar como un compás, ¿no? Es un compás que está medio abierto, el cual es una posición correcta y se abre hacia atrás. Entonces sabemos que la clase 1 esqueletal es de 2 grados y tenemos una desviación estándar de más menos 2 grados. Entonces nuestra clase 1 normal entra dentro del rango de 0 a 4 grados. Podemos ser 3, podemos ser 4. Si se fijan, estamos abriendo positivamente porque estamos dentro de lo normal anatómicamente. Sí, estamos abriendo hacia atrás. ¿Sí vieron cómo se abre el compás? 2, 3, 4 y también hasta 1, ¿no? Es cuando ya cuando abrimos de más y entramos a una posición de 5 grados, pues ya se considera clase 2 esqueletal. 5, 6, 7, abrir el compás atrás lo más que se pueda, pero sigue siendo positivo porque efectivamente el maxilar debe estar adelante de la mandíbula. Al revés serían valores ya negativos porque así no estamos anatómicamente diseñados. El límite es 0 grados, que casi estaremos a borde y pues ya empezaríamos con la clase 3 esqueletal, ¿no? Con los valores ya negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, es decir, la mandíbula se vuela hacia adelante. Muy bien, aclarado esto, es importante saber que, pues bueno, la clase 1 va desde 0 a 4 grados y lo ideal en el mundo de Barbie es que tengamos una angulación de 2 grados, ¿sí? Eso es lo importante saber, que esa es la clase 1 esqueletal. El doctor Steiner estableció una serie de combinaciones que podrían mejorar la angulación de los incisivos inferiores, proyectando o imaginándose en este caso un ANB diferente para el paciente. Entonces todo está relacionado desde una nueva ANB, desde una nueva clase esqueletal. Y él marcó desde menos 1 grado, es decir, clase esqueletal, hasta 8 grados, clase 2 esqueletal. Y lo estableció en una tabla de compromisos. Aquí puso todos los valores. Lo podemos incluso diferenciar, ¿no? Tenemos la clase 1 esqueletal que va desde 0 a 4 grados, como lo vimos anteriormente. La clase esqueletal que ya empieza a partir de los 5 grados a los 8 grados. Y una clase esqueletal cuando empieza a partir del menos 1 grado, ¿sí? Entonces nos enfocamos un poquito más a la clase esqueletal y aquí les pongo un pequeño ejemplo de estos valores expuestos en diagramas, ¿no? Tenemos cuando es 0, casi el límite de una clase 1 a una clase 3 con una posición de 6 milímetros del superior y una de 3.5 milímetros para el inferior y así sucesivamente, ¿no? Para cada grado, ¿no? Entonces lo que quiero que comprendan no es de que nos aprendamos correctamente los valores, sí es bueno aprendernos, pero lo importante es comprenderlo. Y quiero que chequen este dato muy importante. Cuando empezamos desde 0 grados, desde un paciente ya limítrofe a clase 3, si abrimos el compás hacia atrás, fíjense lo que pasa. Vamos a
abrirlo a 1 grado, lo abrimos a 2 grados, lo abrimos a 3 grados, lo abrimos a 4 grados. Y si se fijan, ¿cómo está la inclinación del incisivo inferior? Miren, cuando abrimos, el incisivo inferior se proclina hacia adelante porque quiere alcanzar al incisivo superior. ¿Sí vieron? Aquí, fíjense, se estaba en cierta posición y aquí se abrió el compás y se inclinó el incisivo inferior. Se abrió más el compás y se inclinó más el incisivo inferior. Se abrió más el compás y se inclinó más el incisivo. Se abrió mucho más y hasta allá casi se quiere salir el incisivo inferior. ¿Por qué? Porque el incisivo inferior quiere, en otras palabras, imagínense, quiere alcanzar al incisivo superior. Es decir, cuando nos acercamos a una clase 2 esqueletal, por ende vamos a encontrar incisivos proclinados. Cosa contraria pasa en las clases 3. Cuando pasa la mandíbula acá, el incisivo inferior no se hace hacia adelante, se hace hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Como lo vemos en este caso, aquí se hizo hacia atrás en la clase 3 esqueletal. De un 3.5 ya no aumentó, sino lo que hizo fue disminuir a 3.25. Es decir, aquí no tengo el esquema, pero si esto estuviera más adelante, el incisivo inferior en vez de estar así, ahora sería así. Y más adelante el incisivo estaría más así. Más adelante estaría más acá, mucho más retroclinado, porque su chip del incisivo inferior es seguir a los dientes superiores. Ahora, vemos el caso contrario en el maxilar. Cuando se va abriendo el compás hacia atrás, pues ya sabemos que el incisivo inferior se va proclinando, ¿no? Se abre más y se proclina. Y el incisivo superior también, como quiere entrar en contacto, estaba en una posición adecuada, lo que va haciendo es que se va retroclinando. Chun, chun. Miren, aquí es de 5 milímetros y aquí ya es de 4. Se va inclinando un poquito más hasta haciéndose un poquito más recto. ¿Por qué? O sea, el incisivo inferior se va hacia adelante y el incisivo superior se va hacia atrás. Porque los dos, ambos tienen ese chip de seguirse uno con otro, ¿no? Entonces podemos comprender lo siguiente. El ANB es proporcional a la reubicación del incisivo inferior. Es lo que se basó el doctor Steiner. Entonces, si el ANB aumenta, es decir, se abre, se va a proclinar el incisivo inferior. Y por consecuencia, el incisivo superior se retroclina. Nos acercamos a una clase 2 esqueletal, se abre el compás y el incisivo inferior también se tiene que proclinar, también aumenta esa posición. Cosa contraria, si se cierra la mandíbula a una clase 3 esqueletal, también se va a modificar hacia atrás de manera negativa el incisivo inferior. Disminuye la clase esqueletal, disminuye la inclinación del incisivo y por ende el incisivo superior se proclina para querer alcanzar bien al incisivo inferior. De esta manera el Dr. Steiner estableció con fórmulas matemáticas ángulos y posiciones dentales para componer la posición ideal del paciente del incisivo inferior desde un cambio de perspectiva de una nueva clase esqueletal, es decir, un nuevo ANB, y lo expresó en su tabla de compromisos, que va desde -1 grado de clase esqueletal hasta 8 grados de clase 2 esqueletal. Entonces ya vimos lo que es el diagrama problema y la tabla de compromisos del Dr. Steiner. Nada más para saber pues qué es esa tabla, ¿no? Para saber qué valores se están manejando. Entonces ya podemos hacer lo que es la llave de Steiner, que está dividido en 4 secciones. La llave problema, que ya la tenemos, la predicción de esas llaves, la solución ideal y la solución individual de cada paciente para sacar la discrepancia cefalométrica. Entonces vamos con esta. Tenemos que entender que los pacientes que tengamos los vamos a clasificar en 2 grupos: pacientes sin crecimiento y pacientes con crecimiento. Los pacientes sin crecimiento van a ser aquellos pacientes que tengan mayor de 15 años. Y los pacientes con crecimiento son de 6 a 15 años de edad. Entonces, para hacer las llaves de Steiner, a mi consideración, encontré 2 maneras de hacerlo.
Esto depende de la experiencia que tenga el profesional, los años de preparación y los resultados que se ha visto con tus pacientes determinarán la manera de cómo realizar este diagrama de llaves. Entonces es lo que les mencionaba dentro de los factores extraorales, ¿no? La experiencia es un punto muy importante. La corriente filosófica, ¿no? Dependiendo qué te enseñaron tus profesores, en qué escuela estuviste realizando tu posgrado de ortodoncia, la región en la que te encuentras, tu país. Hay mucha diversidad de opiniones para realizar esta llave de Steiner. Entonces, yo te voy a poner dos vías a consideración de cuál es la mejor. Ahí es dependiendo lo que te mencioné, la experiencia, la corriente y la escuela. No necesariamente estas dos maneras te dan los mismos números, pero sí te dan los mismos resultados para una proyección de tratamiento. Ya es cuestión de criterios, pero yo te voy a mostrar dos maneras de hacerlo, porque en un punto empiezan todos igual, pero llegan a separarse, hay diferencias. Entonces yo te voy a enseñar las dos maneras. Este es el diagrama de llaves de Steiner. Se divide en el diagrama problema, que ya lo tenemos. Son los datos angulares y lineales del análisis de Steiner. El diagrama de predicción, donde sacamos dos perspectivas, desde la perspectiva del ANB y la perspectiva del pogonio del paciente. Sacamos dos diagramas y la unificamos para sacar una solución ideal del paciente. Entonces, ya que tenemos la solución ideal del paciente, se saca lo que es la solución individual, es decir, vamos a individualizarlo de acuerdo al caso que tenemos. Ya nos dijo aquí en la solución ideal cuál sería la ideal, pero individual quiere decir es que, ¿sabes qué? Steiner no ha visto mis modelos, no ha visto mis trazados, entonces yo lo tengo que individualizar, lo tengo que hacer de acuerdo a mi caso clínico, ¿sí? Entonces esa es una solución ideal que propone Steiner, pero al final es una solución individual de mi caso clínico, de mi paciente, ¿sí? Entonces el diagrama de llaves se conforma de cuatro estructuras: problema, predicción, solución ideal y solución individual de mi paciente. Esta es la manera de cómo se saca el diagrama de llaves. No lo voy a explicar ahorita, lo voy a explicar más adelante. Tómale una captura en el cual ese es el primer camino, es decir, la primera manera de hacerlo, donde igual lo único que va a cambiar va a ser en la predicción, cómo vamos a sacar la estimación del pogonio al final del tratamiento. Aquí lo pongo. Esa es la primera manera. Miren, si se fijan, voy a cambiar la diapositiva y nada más cambió esto. Es lo mismo, miren, otra vez. Aquí, acá. ¿Sí? Cambió únicamente este pequeño paso. Pues hay dos maneras de hacerlo, ¿vale? Te voy a enseñar las dos maneras y ya tú definirás de acuerdo a tu experiencia, corriente, escuela, cuál es la que te conviene más. Entonces vamos al primer camino, que nuevamente te muestro. En el camino 1 igual hay problema, predicción, solución ideal y solución individual. Eso es en ambos caminos. Vamos a ver un ejemplo de pacientes con crecimiento, es decir, de 6 a 15 años de edad. Ok, tenemos en nuestro diagrama problema y como lo mencioné anteriormente, lo vamos a ver desde una perspectiva superior y una perspectiva inferior. La superior está dada desde una nueva clase esqueletal ANB y la inferior está dada desde su mentón, es decir, el pogonio óseo. Ok, vámonos en la vista inferior, en el cual vamos a determinar varios datos. Como te dije, hay varios factores que influyen en esta decisión para la predicción del paciente, en el cual van a influir la edad, el sexo, el pico de crecimiento, si está en un crecimiento puberal o ya no va a crecer el paciente. En este caso sí va a crecer porque estamos con pacientes con crecimiento. Y el tipo de crecimiento, es decir, la dirección de crecimiento, si es en sentido vertical o en sentido horizontal, y su relación Holdaway. Ahorita vamos a ver qué es la relación de Holdaway. Entonces, ahora sí, vamos a sacar la estimación de su pogonio. Vamos a proyectarnos hacia el futuro, por eso se llama predicción. Vamos a hacer la predicción del pogonio del paciente. Si este paciente tiene 3 milímetros, entonces en 2 años va a aumentar, o cuánto va a estar su pogonio, pero va a depender a su edad, su sexo, su tipo de crecimiento y pico de crecimiento.
Tenemos el dato de este paciente que es edad de 13 años y tiene un sexo masculino. En el primer camino nos dice que el pico de crecimiento, de acuerdo a Holdaway, el pogonio aumenta 1 milímetro por año. Podemos ver en esta tabla el pico de crecimiento de los niños y de las niñas, que van en los niños de 12 a 15 años, y las niñas se desarrollan un poquito antes, que van desde los 10 a los 13 años. En estos rangos de edades los niños alcanzan un máximo pico de crecimiento, por lo cual su pogonio va a aumentar 1 milímetro por cada año, solo en este rango de edades. Entendiendo esto, nuestro paciente tiene 13 años y es de sexo masculino. Se encuentra en esta edad de crecimiento y, como dice Holdaway, su pogonio va a aumentar 1 milímetro por año. Entonces le quedan 2 años más de crecimiento, y lo que vamos a hacer es que a esos 3 milímetros le vamos a sumar 2 milímetros porque le quedan 2 años de crecimiento para su pogonio. Entonces 3 más 2 es igual a 5. Ya tenemos nuestro primer valor. Su nuevo pogonio desde una perspectiva inferior va a ser de 5 milímetros. Ahora tenemos otro caso. Por ejemplo, vamos a sacar la estimación de este paciente. Es una niña que tiene 11 años de edad. Se ubica, de acuerdo a la tabla, le restan también 2 años de crecimiento de su pogonio. Entonces vamos a sumar 2 milímetros. 3 más 2 es igual a 5. Y anotamos en su predicción de 5 milímetros de crecimiento. Si tuviera la niña 10 años, entonces le faltarían 3 años de crecimiento. Ya no aumentaría 2, sino aumentaría 3. Y 3 más 3 sería 6 milímetros, ¿sí? Si fuera un niño de 14 años, pues se aumentaría 1 milímetro porque le queda 1 año de crecimiento. Entonces 3 más 1, 4. Si fuera un niño de 12 años, pues le quedarían 3 años de crecimiento. 13, 14, 15. Y se aumenta igual. 3 más 3 es igual a 6. Otro dato muy importante es el tipo de crecimiento o dirección de crecimiento, que es una dirección vertical o una dirección horizontal. Los pacientes con dirección vertical tienden a no desarrollar un buen pogonio, por lo cual también sería un factor muy importante. Si fuera un niño de 14 años con un crecimiento vertical muy marcado, muy difícil aumentaríamos milímetros a este pogonio. En cambio, con un paciente con dirección de crecimiento horizontal son más favorables o tienen esa tendencia a crecer más su pogonio. Entonces son factores que nos determinan esa predicción si va a crecer o no va a crecer su pogonio. Con la edad, el sexo, el pico de crecimiento en el que se encuentra, en este caso estamos con pacientes con crecimiento, y su dirección de crecimiento podemos determinar esa predicción, ¿no? Muy bien, ya regresando al diagrama de predicción, ahora necesitamos saber cuál sería la posición correcta desde una vista inferior. Entonces vamos a recurrir a la relación Holdaway, el cual nos dice que para que tengamos una buena armonía de estética facial y funcional de los incisivos, necesitamos tener las mismas medidas de pogonio a NB, es decir, la distancia de pogonio con la distancia del 1 a NB. Tienen que ser iguales para que haya una buena relación armónica en cuestión estética y funcional del paciente. Desde el borde del incisivo inferior a NB, es decir, en este caso mide 4 milímetros, por ende también debe de ser igual la distancia de pogonio a NB. Este es lo ideal de cada paciente que debemos de tener, y puede ser una relación favorable de 1 a 1, es decir, 2 milímetros a 2 milímetros, tolerable de 1 a 2, 1 milímetro de diferencia, 2 a 3, o también de 2 milímetros de diferencia, 2 y 4, y cuando ya es desfavorable es cuando es mayor a 3 milímetros de diferencia entre cada distancia, ¿no? Entonces esa es la relación Holdaway, que es de pogonio a NB, que en este caso es 4 milímetros, a una relación del 1. Aquí le puse yo la V para ayudarnos a que sea la porción vestibular del incisivo a la línea NB. Primero se anota el dato de pogonio NB y después se anota el dato del incisivo inferior. Entonces todos los que están aquí del lado izquierdo son de pogonio a NB y los del lado derecho aquí son del 1 a NB. Entonces esa es la relación de Holdaway. Y por ende nos dice, ok, si nos salió 5 milímetros, pues también su posición
del incisivo inferior debe de ser de 5 milímetros para establecer esa misma relación y que esté correcto el paciente. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 5 milímetros. Muy bien, hasta aquí ya tenemos dos valores de nuestro diagrama de predicción. Ahora vámonos al diagrama de arriba, que va a ser determinante esa perspectiva superior con una nueva clase esqueletal ANB. Y eso lo vamos a encontrar con la tabla de compromisos, lo que vimos anteriormente. En este caso, este paciente, ¿cómo vamos a cambiar esa clase 2 esqueletal a un nuevo ANB? Tenemos que mejorar su ANB, no podemos empeorarla. Y como está en crecimiento, si no hacemos algo, el niño ya es una clase 2, se va a empeorar, pero nosotros lo vamos a mejorar con una nueva predicción. Entonces, ¿cómo sacamos un nuevo ANB? Pues nos dice que lo podemos sacar dividiéndolo entre 2 el ANB y le sumamos 1. Es decir, dividimos 5 entre 2 y le vamos a sumar un grado. En este caso, 5 entre 2 nos da 2.5 más 1, 3.5. Ahora, como vemos, tenemos desde menos 1 clase 3 esqueletal hasta clase 2 esqueletal de 8 grados. Y no hay valores intermedios. ¿Sí? Aquí tenemos la clase 1 que va del 0 al 4, la clase 2 del 5 al 8 y la clase 3 menos 1 grado. Entonces, hay una regla donde nos dice cuando son valores intermedios, si el paciente se encuentra en pico de crecimiento, lo vamos a acercar al valor ideal. ¿Cuál es el valor ideal? ¿Se acuerdan que el valor ideal es clase 1 esqueletal, era 2 grados? Lo vamos a tener que acercar a este valor. ¿Y cómo lo vamos a acercar? Lo vamos a disminuir 0.5 milímetros. Es decir, está en 3.5 milímetros, pues le restamos menos 0.5 milímetros. Y lo ubicamos en un grado 3 de clase 1. ¿Sí? Si tuviera un paciente que no está en pico de crecimiento, como ya no va a crecer, ya no es necesario acercarlo al valor ideal. Entonces lo vamos a alejar para hacer una predicción más real del paciente. Es decir, me voy a adelantar. Si tuviera 17 años y saliera 3.5, ya no lo voy a acercar al valor ideal porque ya no está en crecimiento, lo voy a alejar. Le aumentaría 0.5 milímetros, lo llevaría a 4. En este caso, como está en crecimiento y dio 3.5, lo vamos a acercar a lo más que se pueda 2, entonces lo voy a reducir a 0.5 milímetros. En este caso quedaría en una clase 1 de 3 grados. Y vamos a copiar los valores que tiene aquí. Vamos a llevar el valor 3, el nuevo ANB, que sería de 3 grados. La posición del incisivo superior sería 3 grados. Y la posición del incisivo inferior sería 4.25 grados. Y así ya tenemos un diagrama visto desde una perspectiva superior basada en una nueva clase esqueletal de ANB. Este sería lo ideal desde una perspectiva superior. Y ya tenemos entonces la mayoría de nuestros datos de nuestro diagrama de predicción. Aquí tenemos otro caso donde nuestro paciente empezó con un grado 6, es decir, una clase 2 esqueletal. Ya se está haciendo más franca. Lo dividimos entre 2 más 1, nos da un valor a 4 grados. Y como no nos dio ningún valor medio, pues únicamente este 4 lo buscamos en la tabla de compromisos y anotamos los valores de posiciones dentales que involucra una clase 1 con grado 4. Es decir, anotamos grado 4, el nuevo ANB, la posición de 2 milímetros del superior y una posición de 4.5 milímetros para el inferior. Y así se llenaría la perspectiva superior. Ahora es importante, nada más voy a tocar ese pequeño punto por si hay una pequeña duda. ¿Y qué pasa, doctor, si el niño pues no está en crecimiento, pero pues está antes de los 12 años en los niños y antes de los 10 años en las niñas? Entonces haríamos lo siguiente para determinar su nueva estimación de pogonio, pues sería de la siguiente manera. Este niño tiene 9 años y es masculino y pues no entra en esta tabla, ¿no? Pero como está en un potencial de crecimiento, sí habrá un aumento en su pogonio porque está cerca a ese pico de crecimiento. Entonces aquí hay una regla, dice calcular la mitad de los años que presentará un crecimiento. Calcular solo la mitad. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema.
pacientes antes de entrar al pico de crecimiento. Tenemos la edad del paciente, es aquí PC, es paciente, 9, 10, 11, y que no ven que empiezan los niños a partir de los 12, pues ya 12, 13, 14, 15, y aquí están los milímetros de pogonio, cuánto aumentan, 1, 12, 13, 14. Y pues a este niño, miren, tiene 9 años. ¿Cuántos le faltan para empezar el pico de crecimiento? Pues le faltan 3 años, 10, 11 y 12. Se considerará solo la mitad de 3 años para empezar su crecimiento. Es decir, entonces, como le faltan 3 años, vamos a suponer que en 3 años va a aumentar 3 milímetros. Pero nada más vamos a sacar la mitad de esos 3 milímetros para ayudarle un chancecito. O sea, no le vamos a dar los 3 milímetros, le vamos a dar la mitad nada más. Entonces sería 3 milímetros entre 2, sería 1.5 milímetros. Este es un criterio, les recuerdo, ya es dependiendo de la experiencia del profesional para tomar este tipo de decisiones en pacientes que son antes del pico de crecimiento. ¿Sí? Entonces en este caso sería 3 más 1.5 es igual a 4.5. ¿Sí? Pondríamos aquí y recuerden, ya nos iríamos otra vez, el rayo de Holdaway para la posición correcta del paciente sería 4.5 milímetros. Anotaríamos aquí el mismo valor, ¿vale? Pero bueno, eso nada más es un pequeño tip, por si es un paciente antes del pico de crecimiento. Ahora sí vemos en pacientes sin crecimiento mayores de 15 años. En este caso es un paciente de 18 años, es masculino, pues ya no entra en esta tabla de crecimientos porque pues es hasta los 15 años, él ya tiene 18, ya creció su pogonio, entonces pues ya no se sumaría nada, únicamente se pasaría así. Es 3, actualmente su predicción sería 3 milímetros. Y esta es la manera muy sencilla de pacientes sin crecimiento, únicamente si están en crecimiento se toman aquí los milímetros por cada año, y si no está en crecimiento pues ya se pasa así normal, el valor que está aquí se pasa acá, es lo único que se hace, ¿vale? Muy bien, ya pasamos pacientes con crecimiento y sin crecimiento y ya tenemos los datos de los diagramas de predicción desde una vista superior y una vista inferior. Regresamos a este paciente y así es la manera de cómo nos quedaría nuestra llave de predicción. Nos falta un valor del incisivo superior visto desde una perspectiva inferior. Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos dos perspectivas iguales, vamos a hacer una fórmula matemática donde vamos a establecer los medios son iguales a los extremos. ¿Cómo es esta onda? Pues vamos a sacar los extremos, que los extremos son 3 y 5. Y los medios son 4.25 y una X. Entonces hacemos una fórmula matemática. Ponemos los medios del lado izquierdo y los extremos del lado derecho. Entonces despejamos, hacemos un despeje. Llevamos este 4.5 acá para sacar el valor de X. Y pues nos va a dar ya la fórmula 3.75 milímetros. Y así obtendremos el valor de la posición superior de una vista inferior. Y ya tenemos completo nuestra llave de predicción. Ahora necesitamos unificar estos valores, hacer una solución ideal. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo un promedio. Vamos a sumar los superiores y dividirlos entre 2 para sacar un valor nada más del incisivo superior. Y hacemos lo mismo, sacamos un promedio para sacar un valor del incisivo inferior. Sumamos los dos valores inferiores y lo dividimos entre 2. Entonces hacemos esto, hacemos lo siguiente, voy a quitar esto. Ok, vamos a sumar los dos valores superiores, tenemos 3 más 3.75 y lo vamos a dividir entre 2. Nos da un valor de 3.37 milímetros. Y en el inferior vamos a sumar los inferiores, que son 4.25 más 5 milímetros entre 2 nos da un valor inferior de 4.62 milímetros. Entonces pasamos los mismos valores de ANB, lo pasamos aquí el 3 a este 3 y pasamos también el mismo valor de pogonio, que es de 5, y lo pasamos acá 5. Y entonces ya tenemos nuestra solución ideal de nuestros pacientes. Entonces, esto es una propuesta de resolución de Steiner, de este análisis. Steiner no conoce a nuestro paciente, pero lo que sí conoce son los datos angulares y lineales de los incisivos
y corrigiendo su nuevo ANB de acuerdo a su pogonio y edad del paciente, nos da una propuesta de solución. Hasta este punto tenemos la solución ideal y tenemos que aceptar o no aceptar su propuesta. Nos dio una solución de 4.62 milímetros para el incisivo inferior. Este es el valor que estamos buscando porque tenemos un problema de 8 milímetros y él sugiere, de acuerdo a todos los datos, que sería correcto un 4.62 para una mejor posición del incisivo inferior. Entonces aquí vamos a determinar si aceptamos o no aceptamos. Entonces vamos a ver lo siguiente. Si aceptamos la propuesta de resolución de Steiner, es evidente que es viable. Se puede lograr esos 4.62 milímetros porque vimos todos los factores que tiene nuestro paciente, la edad, el tipo de crecimiento, la biomecánica que vamos a utilizar, el apiñamiento de la arcada, su clase molar, vimos y decimos, vale, sí se puede. Entonces este valor lo vamos a redondear de acuerdo a nuestra tabla de compromisos, porque no hay valores de 4.62. Él está un poquito más aquí es 4.5, entonces el próximo valor sería más cercano, es 4.75. ¿Cuánto ocupa 4.62 para llegar a 4.75? Pues ocupa aumentarle 0.13 milímetros. Entonces le aumentamos esto y como esto es una igualdad, recuerden, es una igualdad, se le va a sumar también 0.13 milímetros a los 3.37 milímetros que nos salió aquí arriba, ¿sí? Lo que aumentemos aquí, forzosamente lo tenemos que aumentar aquí también, ¿sí? Aquí aumentó de 3.37 a 3.5 milímetros. Y ¡tatán! Ya tenemos aquí la solución ideal, pero falta un poquito por acabar. Es que como no hay valores medios en los superiores, ven aquí, no hay ningún valor medio, no puede quedar en medio, tenemos que redondearlo. ¿Cuál es el próximo valor? A 3.5, pues es 4 y lo redondeamos a 4 milímetros, ¿sí? Para que quede el valor de acuerdo a la tabla. Y ya tenemos nuestra solución individual de acuerdo a los factores extraorales e intraorales que tiene nuestro caso clínico. Y quedaría entonces de la siguiente manera: un ANB de 3 grados con una posición de 4 milímetros del superior y una posición de 4.75 milímetros en el inferior con un pogonio de 5 milímetros. Para obtener la angulación de los incisivos, pues nos vamos a la tabla. 4 milímetros le corresponde un incisivo de angulación de 22 milímetros, por eso le ponemos 22 milímetros. Y una inclinación de 4.75, lo vamos aquí a la tabla, le corresponde una angulación de 28 grados para el incisivo inferior. Y ¡tatán! Ya tenemos la propuesta final. Si aceptamos y vimos que es viable la propuesta de resolución del Dr. Steiner. ¿Qué pasa cuando no aceptas la propuesta de resolución del Dr. Steiner? Es decir, cuando no es viable hacer lo que está proponiendo el doctor. Por ejemplo, aquí tenemos un problema de 5 milímetros. Nos dice que lo ideal sería 4.62 retruirlo, pero vemos que nuestro paciente no se puede retruir, ya que es un paciente vertical, no se le pudo hacer extracciones y no podemos corregir esa posición. Entonces tenemos que proponer una nueva resolución. Cuando proponemos, hablamos de si mantenemos o mejoramos o hacemos una pequeña adaptación, etcétera. Entonces decimos no a Steiner y en este caso decimos, ¿sabes qué? Lo voy a mantener así. Así voy a mantener esos 5 milímetros porque no me da la arcada, no me da mi biomecánica, entonces lo voy a mantener así. ¿Y qué es lo que se hace? Si lo quiero mantener así de 4.62 y quiero mantenerlo a 5, pues ¿cuánto le falta? 0.38 milímetros para que pueda llegar a 5 milímetros. Y de igual manera, si sumé aquí, también aquí tengo que sumar 0.38 al superior y sería 3.75 milímetros. Entonces el superior pues no puede quedar con valores intermedios, entonces lo más cercano de 3.75 pues ya es a 4. Entonces lo redondeo a 4 milímetros y mantengo el 5 milímetros y busco las angulaciones correspondientes a esos valores. Por ejemplo, 4 le corresponde 22
y 5 milímetros le corresponde 29 grados de inclinación del incisivo inferior. Esta es la propuesta final de mi paciente. Decidí mantenerlo a 5 milímetros ya que no se puede hacer lo que me está proponiendo el doctor Steiner. Entonces, regresando al caso, ya acepté el tratamiento y ya me quedó una solución individual de 4.75 milímetros del incisivo inferior. Esta es la manera de cómo llegué a ese resultado. Repito, hicimos la llave de predicción. Para la solución ideal hice un promedio, los superiores los sumé, los dividí entre 2, me dio este valor. Los inferiores los sumé también, los dividí entre 2, me dio este valor. Y ya esa fue la propuesta de Steiner, la acepté. Le sumé a este valor para acercarlo a 4.75, 0.13 milímetros. Hice lo mismo arriba, le sumé, pero como me quedaba un valor intermedio, lo redondeé a 4 milímetros. Entonces ya tengo mi solución individual de acuerdo a mi caso clínico. Solo me queda sacar la discrepancia cefalométrica. ¿Cuál es la reubicación del incisivo? Hacemos esa diferencia entre la solución, que es 4.75, menos el problema, que es 8 milímetros. Lo resto y me da un valor de 3.25 milímetros. Esto es de un incisivo y lo tengo que multiplicar por 2 porque tenemos dos incisivos centrales, dándome como resultado una discrepancia negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es un valor negativo en el cual el incisivo se encuentra vestibularizado y lo tengo que retruir. ¿Cuánto? Menos 6.5 milímetros porque son dos incisivos. Lo explico en este esquema. Tenemos un problema de inicial de 8 milímetros. Aquí está. Lo comparo con la solución individual del diagrama de llaves, que en este caso me dio 4.75. Hago esa diferencia y me da menos 3.25 milímetros. Esa es la diferencia que tengo que retruir, pero como son dos incisivos lo tengo que multiplicar por 2 y me da un valor de menos 6.5 milímetros a retruir. Esa es la distancia que tengo que retruir para llegar a 4.75. Me dio una discrepancia negativa indicando que mi incisivo está vestibularizado y pues hay que lingualizarlo, ¿no? Y pues hasta vamos a perder perímetro en esa lingualización. Tenemos otro caso donde tenemos 10 milímetros de proclinación del paciente. Su solución, de acuerdo al diagrama de llaves de Steiner, es de 5.25 milímetros. Hago esa diferencia y me da una diferencia de menos 4.75 milímetros, una discrepancia negativa. Y lo tengo que multiplicar por 2, dándome una retrucción de menos 9.5 milímetros para retruir. Aquí tenemos un caso contrario donde nos marca un problema de 1 milímetro en el cual está casi verticalizado. La solución ideal es de 5 milímetros de acuerdo al diagrama de llaves. Me dice Steiner que hay que llevarlo a 5 milímetros. Hacemos esa diferencia. 5 milímetros, solución menos 1 milímetro del problema me da 4 milímetros. Me da una discrepancia positiva. Es decir, el incisivo inferior estaba lingualizado y pues tenemos que vestibularizarlo porque me dio un valor positivo. Pero como son dos incisivos hay que multiplicarlo por 2, dándome como resultado 8 milímetros a protruir. Muy bien, aquí te tengo un esquema cómo sacamos los datos del diagrama de llaves Steiner en el camino 1, donde tenemos el diagrama problema, predicción, solución ideal y solución individual. Empezamos con el diagrama problema. Para sacar la estimación del pogonio, pues nos basamos en la tabla de pico de crecimiento, que aumenta 1 milímetro por año el pogonio en los niños de 12 a 15 años y las niñas de 10 a 13. Aquí tengo un ejemplo de 3 más 2, 5. La relación de Holdaway debe ser igual. Y perfecto, nos vamos al área superior. El paciente tiene una clase esqueletal 2, grado 5. Tenemos que mejorarlo. Lo dividimos entre 2 más 1. Nos da una nueva clase esqueletal de 3.5. Pero como está en crecimiento el niño, tenemos que acercarlo al valor de 2 grados, que es lo más ideal. Entonces vamos a disminuirle menos 0.5, dándonos como el valor de 3 grados. Este 3 grados lo vemos en la tabla de compromisos y anotamos los valores lineales de los dientes del incisivo superior e inferior. Y ya tenemos estos, nos falta este valor. Hacemos la fórmula de medios, son iguales a los extremos. Los medios los ponemos juntos y los extremos también. Hacemos la fórmula matemática y despejamos el X para tener el valor del incisivo superior.
y así tenemos ya la predicción. Para sacar la solución ideal tenemos que hacer un promedio. Sumamos los incisivos superiores. 3 más 3.75 entre 2 nos da 3.37 y en los inferiores sumamos 4.25 más 5 entre 2 nos da 4.62. Aceptamos el tratamiento de Steiner, lo acercamos al valor más cercano que sería 4.75, le aumentamos 0.13 para llegar a ese valor, también aumentamos arriba 0.13, pero no puede quedar valores intermedios, entonces lo redondeamos a 4 milímetros. Y ya tenemos la solución ideal de nuestro paciente, que es 4.75, que es la solución. Lo restamos con el problema, que es de 8 milímetros, nos da un resultado negativo, lo multiplicamos por 2 y en este caso nos da menos 6.5 milímetros, que nos da una discrepancia cefalométrica negativa porque está vestibularizado y lo tenemos que retruir. Y así obtenemos la discrepancia cefalométrica de nuestro paciente en el camino 1. Aquí, por si quieres tomar una foto, screenshot a tu celular o a la pantalla de la guía de cómo hacer el diagrama de problemas de Steiner. Aquí está otro diagrama de cómo se saca cada valor. Vamos al camino 2, es súper rápido, muy sencillo y no varía casi nada, incluso es más rápido. La diferencia es esta: muchos doctores consideran que la estimación del pogonio se va a dar por un crecimiento de tratamiento ortopédico, es decir, por año de tratamiento ortopédico van a aumentar 0.5 milímetros. Este esquema es lo mismo al pasado. La diferencia es que en vez de basarnos en una tabla de pico de crecimiento, nos basamos en el crecimiento por año de tratamiento ortopédico. Pacientes con crecimiento de 6 a 15 años sería de la siguiente manera. Este paciente tiene 13 años de edad, es masculino. El pico de crecimiento sería, el pogonio aumenta 0.5 milímetros por año de tratamiento de ortopedia maxilar. Entonces, si nuestro tratamiento dura un año, va a aumentar 0.5 milímetros. Si nuestro tratamiento va a durar 2 años, van a ser 1 milímetro. Y si nuestro tratamiento va a durar 3 años, va a ser 1.5 milímetros. Supongamos que, de acuerdo a nuestra biomecánica que vamos a utilizar, el tipo de aparato, extraoral, intraoral, va a involucrar 2 años de tratamiento. Entonces aumentaríamos 1 milímetro a esa estimación de pogonio. Sería 3 más 1 es igual a 4. Y ya, eso sería todo. No nos basaríamos al tabla de pico de crecimiento, sino nos basaríamos por año de tratamiento de ortopedia maxilar, el cual aumentaría 0.5 milímetros el pogonio por año. Tenemos otro ejemplo, un paciente que tiene 2 milímetros, sacaríamos su estimación de pogonio con datos de 12 años, paciente femenino. Entonces, de igual manera, tendríamos 2 años con esta pacientita de tratamiento de ortopedia y le aumentaríamos 1 milímetro de estimación de pogonio. Sería 2 más 1 es igual a 3. Tenemos otro caso de un paciente de 9 años que es femenino. En este caso tendríamos un tratamiento de ortopedia de 3 años y sería 1.5 milímetros que tendríamos que aumentar a esa estimación de su pogonio de crecimiento. Sería 3 más 1.5 es igual a 4.5 milímetros. Tenemos otro caso, un niño de 13 años que de igual manera va a durar 2 años con nosotros de tratamiento de ortopedia. Aumentaríamos 1 milímetro, sería 3 más 1 es igual a 4 y haríamos los siguientes pasos iguales como en el camino 1. Sacaríamos su relación Holdaway, haríamos la vista superior, 5 entre 2 más 1 es igual a 3.5 y hacemos el mismo caso. Lo único que varía es esto, nada más y ya. Ahora, en pacientes sin crecimiento es lo más chusco que vas a ver. Este paciente masculino de 20 años, como ya no está en crecimiento, pues ya no se toma en cuenta su crecimiento de pogonio, lo cual ya no sumaríamos nada. Pasaría igual a 3. Igualito de 3, inicia 3 y pues termina en 3 milímetros. Y en esta diapositiva puedes comprobar que los siguientes pasos son los mismos del camino 1. Únicamente hay una desviación aquí cuando empezamos hacer la estimación de pogonio en el camino 2, pues hacemos por año de tratamiento ortopédico vamos a sumar 0.5 milímetros, ¿sí? Y aquí en este caso tiene 3,
va a estar con nosotros 2 años de tratamiento con ortopedia maxilar, va a aumentar 1 milímetro, pues ya va a ser el nuevo 4, relación nuevo a Holdaway, y hacemos lo mismo. Nos vamos a la vista superior, 5 entre 2, más 1, 3.5, y hacemos lo mismo hasta llegar a la solución individual del paciente. Hacemos la diferencia entre la solución y el problema, lo multiplicamos por 2 y nos da la discrepancia. Aquí tenemos, si le quieres tomar fotografía o screenshot del esquema ya sin datos, para que te des una idea cómo se hace este camino 2 con esta variable nada más de estimación de pogonio. Aquí también es la misma, es el otro esquema, únicamente cambiamos esto. Al inicio del camino 2 es la misma diapositiva. Y miren, yo puse aquí un contraste entre el camino 1 y el camino 2 de los diagramas que vimos. Aquí está la manera de cómo hacer diagrama de llaves con la estimación de crecimiento de acuerdo a una tabla y de acuerdo en el camino 2 por año de tratamiento ortopédico 0.5 milímetros. Hacemos los pasos en ambos caminos con los mismos valores del paciente, y si se fijan, al final del tratamiento en el camino 1, por guiarnos en la tabla de pico de crecimiento, nos da un valor a retribuir de menos 6.5 milímetros. Y en el otro caso, basándonos en la estimación de pogonio por año de tratamiento ortopédico, vamos a aumentar a 0.5 milímetros. Nos da como resultado menos 7.5 milímetros a retribuir. La diferencia es de 1 milímetro. En uno nos da 0.5 y el otro nos da 7.5. ¿Cuál es mejor? Aquí es dependiendo a tu criterio y a experiencia. Me gustó mostrarte estas dos vías de hacer el diagrama de llaves de Steiner. Para continuar, nos quedamos con este ejemplo del primer paciente que vimos, donde tenemos un problema de 8 milímetros. Nos da una solución de 4.75. Los contrastamos, la solución 0.75 menos el problema de 8 nos da menos 3.5 por 2 es igual a 6.5 milímetros a retribuir. Con estos datos vamos a seguir en el siguiente nivel de Steiner, ¿vale? Muy bien, ya vimos el primer nivel de proyección de tratamiento, que es la discrepancia cefalométrica, la reubicación del incisivo inferior, y cómo lo hicimos con el diagrama de llaves. Comenzamos con este segundo nivel de medidas de Steiner. Muy bien, este es el cuadro de medidas de Steiner, es decir, es una estrategia para conseguir espacio y así acomodar los incisivos inferiores dentro de la arcada inferior. Esto está enfocado a la arcada inferior, en el cual ve varios factores a considerar para que se pueda lograr la posición correcta de los incisivos inferiores. Tomamos en cuenta la discrepancia cefalométrica o reubicación del incisivo, en el cual ya hicimos por medio de los diagramas de llaves. Otro factor es la discrepancia de modelos, la curva de Spee, intermaxilar, reposición del 6, expansión, extracciones y el anclaje. Asimismo, podemos determinar la discrepancia total y la proyección de tratamiento que necesita nuestro caso clínico. Es importante saber que ese es el segundo nivel del análisis de Steiner, y este cuadro de medidas de Steiner tiene como objetivo definir la mecanoterapia correcta para lograr la posición ideal de los incisivos inferiores respecto al complejo craneofacial, conduciendo al paciente al equilibrio. También nos menciona que antes del inicio de la terapia, el ortodoncista conoce todos los aspectos favorables y desfavorables del caso clínico, lo que toma su proyección de tratamiento más minuciosa. Necesitamos tener un panorama muy amplio de todos los factores que cuente nuestro paciente y así tomar una correcta decisión de proyección de tratamiento. Estos factores nos darán el panorama general de la arcada inferior. Unos nos harán perder espacio y otros nos harán ganar espacio. Aquí te los marqué. Desde la discrepancia cefalométrica hasta intermaxilar nos harán perder espacio. Y desde la reposición del 6 hasta el anclaje nos harán ganar espacio. La suma de los valores de la columna positiva y la suma de los valores de la columna negativa deben de ser al final iguales, para que esta igualdad nos hará mencionar que se ha logrado la meta cefalométrica. ¿Qué es la meta cefalométrica?
es cuando logramos esa posición ideal del paciente dentro de la arcada inferior, valiéndose de varios factores para lograrlo. Y no son iguales estos valores en el cual uno es mayor o otro es menor, se buscará qué factor podemos incrementar o disminuir, ya sea este o este, para lograr su igualdad. Solo con la igualdad nos hará mencionar que se logra la metacefalométrica, es decir, que está correcto, bien hecho nuestro análisis cefalométrico. Vamos al primer ejemplo. Tenemos aquí un paciente de 12 años masculino con un patrón de crecimiento vertical, discrepancia de modelos de 7 milímetros y una clase 1 molar bilateral. Vamos a ir llenando los valores de cada factor. En la discrepancia cefalométrica, recordemos que en el ejercicio anterior teníamos un problema de 8 milímetros, hacemos esa diferencia, nos dio menos 3.25, lo multiplicamos por 2 por ser dos incisivos y nos da una discrepancia cefalométrica de nuestro paciente negativa de retruir menos 6.5 milímetros. Pues como es un valor negativo, lo pondremos en la columna negativa. Y ya tenemos nuestro primer factor a considerar. Otro factor es discrepancia de modelos. Como ya tenemos este dato, nada más lo registramos en la columna negativa, que es de 7 milímetros. En este caso es negativo. Aquí me faltó poner menos 7 milímetros. Y lo pondremos en la columna negativa. Entonces vamos a la curva de Speed. En la curva de Speed, como ortodoncistas, comprendemos que es esa distancia de la cúspide distal vestibular hacia el borde incisal de los incisivos inferiores, marcando una dirección sagital del sector posterior en la arcada inferior. Si esta curva de Speed está muy acentuada, tenemos que modificarla. En este caso, en el sector posterior tendríamos que extruirlo para hacerlo un poquito más plana. Y si corregimos esa curva de Speed, por ende perderíamos milímetros de espacio para retruir los incisivos inferiores. Hay muchas variaciones en la literatura de cuántos milímetros son los que se pierden. En este caso te voy a mostrar que por cada milímetro necesitas 0.25 milímetros para corregir. Por ejemplo, el paciente tiene de curva de Speed 2 milímetros y se dice que por cada milímetro ocupa 0.25 milímetros. Entonces 2 milímetros sería igual a 0.25 más 0.25 sería 0.5 milímetros. Este dato lo pondríamos en la columna de consumir milímetros, porque al corregirlo perderíamos 0.5 milímetros. Entonces vamos al siguiente factor, que son intermaxilar. Aquí es el último factor que nos haría perder espacio, ya que si utilizamos ligas intermaxilares en pacientes clase 2 perderíamos milímetros. Aquí la clase 2 se divide en dos tipos, cuando es cúspide a cúspide y cuando es franca. Cuando es cúspide a cúspide y necesitamos ligas intraorales para corregir esta clase 2, perderíamos 1 milímetro por cada lado. Y si fuese franca una clase 2 y utilizamos ligas intermaxilares, perderíamos 2 milímetros por lado. Pero en este caso nuestro paciente tiene clase 1 bilateral. Entonces no anotamos ningún valor en esta sección. Vamos a entrar a los valores que nos harían ganar espacio. El primer factor sería reposición del 6, es decir, cuando se encuentra en una mesioinclinación o necesitamos distalizar los 6, ganaríamos 1 milímetro por cada lado. Aquí tenemos un esquema donde está mesioinclinado, hacemos una inclinación, ya sea con un lip bumper o cualquier otro aditamento, nos harían ganar 1 milímetro de espacio. En este caso no ocupamos hacer una distoinclinación de los primeros molares inferiores. Vamos al siguiente factor, que es la expansión, cuando utilizamos aditamentos para hacer una expansión transversal cuando existe una lingualización en el sector posterior. Ganaríamos en los premolares y molares 0.25 milímetros y en los caninos 1 milímetro. Entonces en este caso no hay datos que nos refieren que necesita una expansión para corregir esa lingualización del sector posterior. Antes de llegar a las extracciones es importante detenernos. Vamos a sacar el resultado de ambas columnas. En la columna negativo sumamos todos los valores, 6.5 más 7 más 0.5 más 0 nos da un valor total de 14. Y en la columna de positivos tenemos 0, 0 es igual a 0. Tenemos una diferencia entre 14 y 0. Ahora, ¿qué nos dicen las extracciones? Cuando hacemos extracciones de los primeros premolares
En ambos lados ganaríamos 7.5 milímetros, es decir, 15 milímetros de espacio para utilizarlos en la acomodación del incisivo inferior. Pero perdemos por fisiología menos 2 milímetros de cada lado, es decir, 5 milímetros. Este caso nos está orillando por tener más factores que nos van a consumir espacio. Necesitamos forzosamente conseguir más de 14 milímetros. Entonces, por eso este paciente es candidato a extracciones de primeros premolares. Los llevamos a las columnas, 15 ganamos, pero perdemos 5, nos daría este resultado. En la columna negativa, al aumentar los 5, tendríamos 19. Y en la columna de positivos tendríamos 15. Todavía son valores desiguales. No puede quedar así nuestro paciente. Falta lo que es el anclaje. El anclaje se define como la pieza dental o grupo de piezas capaces de resistir por sí solos o ayudados por algún dispositivo mecánico una fuerza que directa o indirectamente tienden a desplazarlo. En otras palabras, es una unidad anatómica que soporta una fuerza. Si hacemos extracciones, tenemos que anclar nuestro sector posterior para evitar perder espacio. Y se clasifica en anclaje absoluto, máximo, moderado, mínimo y no anclaje. El absoluto nos va a hacer ganar espacio como 5 milímetros. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con microtornillos u ortoimplantes. El máximo es de 4 milímetros y lo podemos lograr con un arco lingual abajo, ayudado con una ligadura o tie together, como le llamen, lip bumper, elásticos. Es un conjunto de muchas cosas para un anclaje máximo y así evitar perder 4 milímetros. Un anclaje moderado sería pues solo poner un arco lingual, únicamente el arco lingual. Y un anclaje mínimo pues es poner ligadura. Varios países se conoce como tie together o como un enochado, ¿no? Es juntar con una ligadura varios dientes para evitar un desplazamiento. Y anclaje es no poner nada. En este caso, como tenemos 15, pues podría ser un anclaje máximo para evitar perder 4 milímetros. Y pondríamos un arco lingual con ligadura y elásticos para evitar el desplazamiento del sector posterior. Y así la pérdida de espacio. Llevamos el valor 4 a nuestro cuadro y ya tenemos los valores iguales, 19 y 19. Dándonos una igualdad en el cual nos refleja que sí podremos lograr matemáticamente una correcta posición del incisivo inferior considerando nuestra discrepancia de modelos, la curva de espía a corregir y la ayuda de extracciones para colocar correctamente los incisivos inferiores. Tengo que hacer un paréntesis, si vamos a hacer extracciones abajo, porque este es de la arcada inferior, también tenemos que hacer extracciones arriba. Y si el caso lo amerita, también poner arriba un anclaje. Si en ese caso amerita no el desplazamiento del sector posterior superior, como un ATP, es decir, un arco transpalatino o un botón de NAS, etc. Si vas a hacer extracciones abajo, también vas a hacer extracciones arriba, ¿sí? No solo abajo se hace. Así que ya tenemos esa igualdad de valores en nuestro cuadro de medidas de Steiner. También otro paréntesis, hay muchas maneras para conseguir espacio, nada más que no lo agregué aquí. El desgaste interproximal en el sector anterior nos daría también a ganar de 2 a 3 milímetros de espacio para acomodar los incisivos, pero en este caso no lo quise agregar. El chiste es que tú puedas ver los factores que te ayudan a ganar espacio y los factores que te van a hacer perder espacio. Y eso es lo bonito de este cuadro de medidas, que tienes una visión más amplia del caso clínico de tu paciente. Entonces ya podemos definir una proyección de tratamiento. Este es muy básico, pero se establecen los objetivos que vas a hacer en tu proyección de tratamiento. En este caso, nuestra proyección básico de tratamiento sería retrusión del incisivo inferior de 6.5 milímetros. En este caso es 3.5 milímetros por cada incisivo. Extrusión del sector posterior bilateral para corregir esa curva de Spee. Extracción de primeros premolares, sí, y utilizaríamos un anclaje máximo.
En inferior un arco lingual y en superior un arco transparentido. También acompañado de tie together del sector posterior bilateral. ¿Sí? Aquí puse desgastes interproximales. Podrías también agregarlo. No importa, pero aquí ya nuestros valores nos dio igualdad. Entonces esto sería lo ideal para nuestro paciente. Con los datos que ya vimos, la discrepancia y el cuadro, ¡pum!, ya sacamos la proyección de tratamiento. Así se saca una proyección de tratamiento de Steiner, considerando las variables desfavorables y favorables para tomar una decisión de qué tratamiento vamos a utilizar. Vamos al segundo ejemplo, en un ejemplo de protusión aquí le puse. Aquí en este paciente de 15 años femenino con un patrón de crecimiento horizontal, discrepancia de modelos de menos 6 milímetros, clase 2 molar bilateral, nos muestra que en su discrepancia cefalométrica tenemos un problema de 1 milímetro. Nos dice Steiner que la posición ideal serían 5 milímetros. Hacemos esa diferencia, nos da 4 milímetros, lo multiplicamos por 2 y nos da una discrepancia positiva. Es decir, que el incisivo inferior estaba lingualizado y lo tenemos que protruir, vestibularizar. ¿Cuánto? 8 milímetros porque son dos incisivos. Entonces estos dos 8 milímetros, como son positivos, lo ponemos en la columna positiva porque tenemos que protruir en la discrepancia cefalométrica, en la reubicación del incisivo. Muy bien, en la discrepancia de modelos pasamos el dato de 6. Aquí me faltó también poner menos 6, pero es 6 milímetros. Lo ponemos en la columna negativa. En la curva de Speed de igual manera también tenemos que corregir 2 milímetros y cada milímetro ocuparemos 0.25 de espacio. Sería un total de 0.5 milímetros. Y en intermaxilar, como nos dice que es clase 2 molar bilateral, es decir, de ambos lados tiene clase 2 y es una clase 2 franca, pues perderíamos 2 milímetros por cada lado. Entonces del lado derecho son 2, del lado izquierdo son otros 2, es igual a menos 4 y lo ponemos en la columna negativa, ¿vale? Vamos a la reposición del 6, no necesitamos verticalizar a los 6, entonces lo ponemos en 0. Vamos a la expansión, en este caso decidimos, ya que están igualizados, por ponerle un tornillo de expansión transversal con bandas en los 6 para ayudarlos a inclinar. Por cada lado de los molares es 0.25 milímetros, como son 2, sería 0.5 milímetros. Hasta aquí nos paramos y vamos a sumar los valores de la columna negativa y la columna positiva. En la columna negativa, 6 más 0.5 más 4 nos da un valor de 10.5 milímetros. En la columna positiva pues nos daría 8.5 milímetros. No está tan lejos de 10.5 milímetros. Entonces, ¿harías extracciones? Porque si hacemos extracciones ganaríamos 15 milímetros, pero ya sería un valor mucho mayor que el valor negativo. Nos sobraría más espacio de lo que necesitamos, razón por la cual no ocuparíamos extracciones en este paciente por el momento. Sin extracciones tendríamos 8.5 en contra de 10.5, no es mucho la diferencia. Entonces vamos al anclaje. ¿Qué anclaje podría ayudarnos a igualar el valor de 10.5? Pues un anclaje mínimo. Con pura ligadura podríamos lograr estabilizar a los dientes. Anotamos el valor número 2 con un anclaje mínimo y ya igualamos las dos columnas, 10.5 y 10.5. Ya podemos hacer una proyección de tratamiento. Sería con este paciente, de acuerdo a nuestra discrepancia y el cuadro de medidas de Steiner, protusión de los incisivos inferiores es de 8 milímetros, cada uno 4 milímetros, extrusión del sector posterior bilateral, tornillo inferior de expansión transversal y un anclaje mínimo tie together o ligadura o enochado en el sector posterior bilateralmente. Y con eso nos daría una idea general de cómo atender nuestro paciente sin extracciones, con puro anclaje mínimo y en un tornillo de expansión que nos ayude en una correcta reubicación del incisivo inferior y el sector posterior. Vamos al último ejemplo. Supongamos que tenemos un problema de menos 10 milímetros de protusión.
y nuestra solución individual es de 1.5 milímetros de acuerdo al diagrama de llaves de Steiner. Entonces ponemos aquí, como vemos en el diagrama, el problema de 10 milímetros y la solución de 1.5 milímetros. Hacemos esa diferencia y nos da una diferencia de menos 8.5 milímetros. Lo multiplicamos por 2 porque son dos incisivos y nos da una discrepancia negativa de menos 17 milímetros para retruir ese incisivo. Esta es la discrepancia cefalométrica de este paciente. Anotamos este valor de menos 17 en nuestro cuadro de medidas de Steiner. Este paciente tiene 13 años, masculino, con un patrón de crecimiento vertical, discrepancia de modelos de menos 5 milímetros y es clase 1 molar bilateral. Llenamos los otros factores como discrepancia de modelos, que es menos 5 milímetros. La curva de Spee de igual manera tiene 2 milímetros y cada milímetro equivale a 0.25 milímetros y nos daría un total de 0.5 milímetros. Intermaxilar no, porque es clase 1 bilateral, no perdemos ahí espacio. Reposición de Say tampoco, no necesitamos verticalizar los primeros molares inferiores. La expansión tampoco necesitamos hacer una inclinación del sector posterior y nos detenemos hasta aquí. Hasta aquí tenemos ya valores muy altos negativos. 17 más 5 más 0.5 nos da 27.5 milímetros. Entonces, siendo ya muy obvios, aún haciendo extracciones, fíjense, no logramos esa meta cefalométrica, acomodar esos incisivos inferiores. Aunque pongamos también un anclaje absoluto, tampoco lograríamos igualar esos valores. Tendríamos 19 positivos en contra de 27.5 milímetros. ¿Qué nos dice Steiner? Nos dice, si no son iguales, buscar qué factor, es decir, de cuál de todos estos podemos incrementar o disminuir para lograr la igualdad. Ejemplo, tenemos 27.5 milímetros, que es el resultado de la columna negativa, y necesitamos bajarlo a 19 milímetros para igualarlo a la columna positiva, ya que con extracciones y anclaje máximo ni logramos igualarlos. Entonces, ¿cuánto resta de 25 bajarlo a 19? Pues si le restamos 8.5, pues nos da 19. Podemos modificar la discrepancia cefalométrica porque está muy cañona lograr 17 milímetros. Entonces, este factor de todos los que consideramos aquí lo vamos a modificar. Restamos 8.5 menos 17 nos da 8.5 y este valor 8.5 equivale a 2 incisivos porque aquí anotamos ambos valores, ¿no? Este es 8.5 milímetros, los anotamos aquí porque restamos 8.5 menos 17 nos da los 8.5 que son representativos de los incisivos inferiores. Si quiero saber de cada incisivo, lo tengo pues obvio que dividir entre 2. Entonces lo divido entre 2 y me da ya ahora sí 4.25 por cada incisivo por retruir. Es el resultado de la retrusión. Entonces este valor es este. Y aquí me estoy yendo al revés, ¿no? Para saber los valores principales. ¿Cuáles son los valores principales? Ok, ya tengo que el resultado es menos 4.25 por cada incisivo. El problema es de 10. ¿Cuánto tengo que restar a los 10 milímetros para que me dé menos 4.25 milímetros? ¿Cuánto es? Pues tengo que restar 5.75 milímetros y así me daría menos 4.25 milímetros. Lo multiplico por 2 y me da 8.5 milímetros los que tengo anotados aquí. Aquí lo tenemos también. La solución ideal que me propondría Steiner sería de 5.75 milímetros menos 10 me da como resultado menos 4.25 por cada incisivo, pero lo multiplico por 2 porque son dos incisivos y tengo que retruir menos 8.5 milímetros a retruir. Eso es nada más para explicar cuánto sería la solución ideal de nuestra retrusión. Ahora sí sumo 8.5, ya no es 17, más 5, más 0.5, más 5 me da 19. Y aquí en este lado también me da 19. Y ya tengo una igualdad. ¿Cómo conseguir esta igualdad? Modificando un factor. ¿Y qué factor modifiqué? ¿Sabes qué?
de 17 que me propone, lo voy a reducir un poquito a la mitad a 8.5. ¿Qué te parece? Y ahora sí podría ya acomodar el incisivo inferior considerando los otros factores, porque ya me daría 19 de un lado y 19 del otro, contando las extracciones. Muy bien, entonces ya se hace esa proyección de tratamiento del paciente con la nueva noción individualizada de la reubicación del incisivo y el cuadro de medidas de Steiner. Nos daría como resultado en la proyección de tratamiento básica la retrusión del incisivo inferior de 8.5 milímetros, 4.5 milímetros por cada incisivo, extrusión del sector posterior bilateral, extracción de primeros premolares, claro que sí, y anclaje máximo. Un arco lingual en inferior y un ATP, un arco transpalatino en la arcada superior, con enochado en el sector posterior bilateral. En resumen, la proyección de tratamiento hay diferentes maneras de hacerlo o llegar a un mismo resultado. Y el principio fundamental de esto es ver las ventajas y desventajas del caso clínico del paciente para hacer una proyección de tratamiento más minucioso. Ese es el principal objetivo del Dr. Steiner, que veas completamente al paciente, sus ventajas, desventajas, los factores que te van a hacer perder espacio, los que sí te van a hacer ganar espacio, y así hacer ese juego matemático y lograr esa meta cefalométrica, poder acomodar en una posición ideal los incisivos inferiores del paciente y por ende nos va a dar una mejor armonía facial, esqueletal y funcional. Muchas gracias por escucharme este video. Espero verte pronto en otros videos. Si te gustó, compártelo con tus colegas. Dale like, suscríbete al canal para más videos y nos vemos en el siguiente análisis. Que estés muy bien.